Estudio de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Ya tuvimos la lectura desde el versículo 13 al 18 de Nehemías capítulo 8. En esta porción continuamos nuestro estudio donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada el estudio lo estábamos teniendo y meditando en torno a lo que es necesario para que la palabra de Dios sea predicada. Espero que usted lo recuerde y si no, se lo estoy recordando. Observamos que era necesario un lugar adaptado, que era necesario un predicador, que era necesario pagar, ¿verdad? Que costara, alguien tenía que pagar, y el que predica el evangelio que viva del evangelio. Se necesita también ciertas condiciones de orden, de disciplina, para que la palabra del Señor sea predicada. Y ya que la palabra de Dios fue predicada, entonces ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios, ¿verdad? Logra y hace y puede alcanzar. El versículo 13 inicia al día siguiente de que habían estado ellos 8 horas escuchando la predicación, que habían estado llorando porque sus vidas ni cercanas eran a las exigencias y principios que la palabra de Dios tenía. Se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Había una fiesta en la cual la gente debería de salir y habitar en tiendas, enramadas, entiéndase por tiendas, no de tela, sino de enramadas, cubiertas con hojas, quizás de palmera, donde pudieran estar un tiempo determinado, pero sobre todo el hecho de que más allá de que ellos lo supieran o no lo supieran, el escritor nos va a decir, no lo hacían, no lo habían hecho por siglos, no lo habían hecho, no se hacía. Pero ellos, guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, Esdras exponiendo la palabra del Señor, llegan a la conclusión de que eso se debe de hacer. Y aunque nadie más lo había hecho, ellos lo van a hacer. Y eso, hermanos, es lo que yo les señalaba, que eso es ser bíblico. Si la Biblia dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Les voy a poner algunos ejemplos conforme vaya avanzando en el estudio, que traerán luz y que ilustrarán con mayor precisión lo que se estará mencionando en cada uno de estos puntos en torno a ser bíblico. Muchas iglesias se llaman a sí mismas bíblicas. Probablemente usted ha encontrado por allí alguna iglesia que dice Iglesia Bíblica Getsemaní, o Iglesia Bíblica Antioquía, o Iglesia Bíblica El Arca, o Iglesia Bíblica, como quiera que se llame. Y muchas iglesias en su nombre incluyen el ser bíblicas. No solo, insisto, en el nombre, sino hay otras iglesias que se señala desde el púlpito, y los mismos miembros dicen, nosotros somos bíblicos. Nosotros somos bíblicos. Entiéndase que cuando alguien dice que es bíblico, es porque toma la Biblia como su fundamento de fe y de doctrina y de conducta, su norma de fe y de conducta. Es decir, la Biblia contiene lo que cree y la Biblia contiene lo que hace o no hace. Pero esto no es del todo cierto. Esto no es del todo cierto. Porque ser bíblicos implicaría que se haga lo que dice la Biblia, no importa lo que digan los demás, opinen los demás, hagan los demás o dejen de hacer los demás. No importaría tampoco la denominación. Usted, por ejemplo, le pudiéramos preguntar a un pastor presbiteriano, ¿usted por qué bautiza niños? Es que siempre se han bautizado niños. Bueno, pero ¿no ha leído la Biblia? ¿No ha leído la Biblia? ¿No conoce la Biblia? Le podíamos preguntar a un luterano, ¿usted por qué bautiza niños? Es que así se ha hecho desde Martín Lutero. Sí, pero yo no estoy preguntando de Martín Lutero, yo estoy preguntando, ¿qué no lee la Biblia?
se llaman bíblicos y no hacen lo que la Biblia dice. Ese es el problema. Ahora, en algunos casos no es malintencionado el no hacer lo que la Biblia dice, es más como el resultado de la ignorancia, de la tradición. Y en otros casos, abiertamente, saben que no están haciendo lo que la Biblia dice, pero de todas maneras lo hacen. Por ejemplo, aquellos que divorcian. La Biblia dice, claramente la Biblia señala que, pues, que no hay. Claramente la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y aún así lo hacen, y aún así siguen diciendo, somos bíblicos. Ser bíblico, hermano, no quiere decir que uno sea perfecto. Quiere decir que cuando uno está mal, como en el caso de Esdras, que están leyendo la Biblia y se ven unos a otros y dicen, pues mandó Moisés que viviéramos en tabernáculos y nadie vive en tabernáculos, ¿qué hacemos? Pues vamos a vivir en tabernáculos, pues sí, vamos a hacerlo. Que la malintención a veces, insisto, es ignorancia, pero también dureza, porque se lee la Biblia y dice, pues es que ahí dice la Biblia, pues sí, pero así vamos a seguir. Lo malo está en el hecho entonces de ignorar la Biblia, ya sea, insisto, por desconocimiento de la Escritura, por dureza de no querer cambiar o por el hecho de vivir en la tradición. El catolicismo dice ser bíblico, dicen creer en la Biblia. El catolicismo dice que su libro sagrado es la Biblia. No tienen el Corán, ni tienen el Atalaya, ni el Despertar, ni tienen el libro de esta Elena G. de White, ni tienen el libro del Mormón, tienen la Biblia. Y ponen la Biblia como fundamento y dicen ser bíblicos. Pero el catolicismo, hermanos, no es bíblico. No lo es. No lo es. Y no lo es por convicción, no lo es por creencia propia. O sea, la Biblia es como un justificante nada más. Pero en los seminarios, y se lo digo con conocimiento de causa, en los seminarios católicos no enseñan la Biblia. Tengo un tío que es sacerdote, tengo un primo que por ahí se metió y tengo otro tío por allí. Es decir, sé que no enseñan la Biblia. Enseñan filosofías humanas, a San Agustín, a Santo Tomás, el credo católico, pero la Biblia no. Martín Lutero creyó que el catolicismo era bíblico. Martín Lutero creyó que el catolicismo creía en la Biblia, a tal grado que dijo, bueno, los líderes se les ha de haber pasado leer la Biblia y se les ha de haber olvidado, pero vamos a reformar el catolicismo. Lutero nunca quiso dejar el catolicismo. Lutero era un hombre leal que nunca quiso dejar la religión a la que él pertenecía. No quiso reformarla, quiso que se cambiara, quiso que se dejara de lado las indulgencias, la venta de astillas de la cruz de Cristo, la venta de plumas del arcángel Miguel, la venta de permisos para pecar, la venta del perdón para el pecador, la salvación por obras, la cena del Señor y tantas cosas. Y por ahí se le fue lo del bautismo. Martín Lutero, los luteranos bautizan niños. Si a eso se le puede llamar bautismo, que en realidad no lo es, eso no es bautismo. Hasta donde Lutero quiso, ¿verdad? Y deseó reformar el catolicismo, pero no pudo. Se dio cuenta que el catolicismo le dijo, no. Si el catolicismo se vuelve bíblico, deja de ser catolicismo. O sea, puede haber alguien dentro del catolicismo que haga lo que la Biblia dice y por tanto ya no es católico. Ya no lo es. Debe de haber gente sincera que ha llegado a la conclusión de yo no voy a hacer lo que dice la religión y lo que todos creen, yo voy a hacer lo que la Biblia dice. Hay gente dentro del catolicismo que no adora imágenes. El catolicismo per se adora imágenes. Es parte de su esencia, la adoración de vírgenes, la adoración de santos, la adoración, ¿verdad?, de todo esto que sería una especie de panteón católico. Panteón por todos los dioses, ¿verdad? Aunque no lo acepten, hay niveles, pues, hay niveles dentro de su visión cosmológica y religiosa, pero no son bíblicos. Y en el momento en que empiecen a hacer lo que la Biblia dice, pues no son bíblicos. Vamos a pensar en alguien
que estuviera dentro del catolicismo por alguna razón, como Martín Lutero, que cree que la salvación no es por obras, sino es por fe. El catolicismo cree que la salvación es por obras, pero cree que la salvación es por fe, que solamente está en Jesucristo, que esa salvación no se pierde, que hay que leer la Biblia, que hay que vivir la Biblia, que ya no hay sacerdotes, que ahora hay pastores, que hay que hacer lo que la Biblia dice, que lo que la gracia cuenta, y ahí nos vamos. En ese instante dejó de ser católico, aunque diga que lo es. Martín Lutero lo dejó de ser, tanto así que el catolicismo dijo: es que tú ya no eres uno de nosotros, tú ya no crees lo que nosotros creemos. Y claro, en su intolerancia el catolicismo dijo: te voy a matar. Él mismo, Lutero, volviendo a esto, nunca aceptó el bautismo en agua como algo bíblico, por inmersión. Martín Lutero siguió la tradición de tomar a un niño y de echarle agua en la cabeza, que eso no es bautismo, porque ni siquiera la palabra baptizo del griego significa aspersión, ni echarle agua en la cabeza a nadie. La palabra bautismo significa inmersión, sumergir, hundir en agua o en algún fluido un objeto. Aún para los mismos griegos la palabra bautismo significaba eso, a tal grado que un historiador como Josefo usó la palabra bautismo para decir que los barcos estaban siendo bautizados, se estaban hundiendo en el agua. Bueno, en este breve pasaje, hermanos, y hermoso pasaje de Nehemías, se nos enseña lo que quiere decir ser bíblico. Lo que nosotros en nuestra iglesia deseamos ser, no perfectos, no hay perfección. Hay un deseo y hay una convicción. Y si hay algo que estamos haciendo mal, y viene alguien y nos predica, lo vamos a corregir como Nehemías. Amén. Cuando un hermano señaló aquí en la iglesia que lo que yo estaba enseñando respecto a la música, respecto al cine, respecto a los deportes estaba mal, yo le dije: hermano, tome el púlpito, usted es miembro de nuestra iglesia, tome el púlpito. ¿Cuántas predicaciones necesita? ¿Cuántos domingos requiere usted? 1, 2, 3, 4. ¿Quiere traer a alguien? ¿Quiere invitar a alguien? Tráigalo. Y si estoy equivocado en lo que he enseñado, me voy a retractar, voy a pedir perdón y voy a decir: hermanos, yo me rindo ante la palabra de Dios. No soy necio ni terco para que si algo es bíblico, se deje de hacer así. Creo que eso es ser bíblico. Creo que hay cosas que pudiéramos nosotros estar haciendo mal, pero en el momento en que lo descubramos, lo tenemos que enderezar. Sin hacerse el fuerte de: no, yo no voy a pasar una vergüenza. Es mejor pasar una vergüenza que no hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso es vergonzoso ante Dios. ¿Qué nos vamos a parar delante del Señor y decir: señores, que yo les enseñé una cosa, pero luego ya vinieron y nos enseñaron otra y la verdad me dio pena allí? Pues si yo fuera a perder liderazgo o ya no fueran a confiar en mí. Yo creo que es más confiable una persona que dice: me equivoqué, que una persona que se equivoca y no lo acepta. Yo creo en el liderazgo donde el padre se puede equivocar, donde la madre se puede equivocar, donde el pastor se puede equivocar, pero reconocer y decir: estoy mal. Pusimos una tienda aquí hace tiempo y estaba mal y la quitamos. Y hay que aceptarlo y dar la cara y decir: era un error. Y si ese hermano que creyó que yo estaba enseñando mal respecto a la música, respecto al cine, no quiso tomar el púlpito para predicar y enseñar a la iglesia la verdad, es porque ni él la conocía. Porque el propósito no era hacer bendición a la iglesia, el propósito era tener un justificante para las cosas que se iban a hacer. ¿Usted cree que algo está mal? ¿Usted encontró en la Biblia la verdad? Yo le presto el púlpito, hermano, si es miembro de nuestra iglesia, y aún a alguien más, a otro pastor. Yo fui a buscar a otro pastor, es un hermano misionero, se llama Héctor Núñez. Fui y le dije: hermano, usted está enseñando en el colegio Puerta Abierta que el cine es pecado. Yo le ruego en esta hora, bueno, no le dije yo le ruego, le dije: yo le pido en esta hora que usted me enseñe los principios que está enseñando. No quiso, a lo mejor me sintió, o a lo mejor realmente fui un poco agresivo, tal vez, solo un poco, pero aún así, él tenía la obligación de demostrar lo que cree. Así dice la Biblia,
que el que debe de tener la mansedumbre es el que enseña, con mansedumbre enseñar. No me dio. De pronto empezó a sacar algo y le dije, hermano, yo coincido en que eso que usted dice es verdad, pero tiene que ver con lo que vemos, no donde estamos. Demuéstremelo. No me lo demostró. Pues no lo puedo. Quiere ir a predicar la verdad, pero no venga y predique acerca de lo que debemos o no debemos de ver, porque coincidimos. Pero predíqueme y enséñeme la verdad de que no se puede estar en ese lugar. Y en el entendido, hermanos, de que yo lo prediqué cuando era joven. Yo lo predicaba, no vaya al cine, yo lo prediqué y hay hermanos aquí que lo escucharon y que después me dijeron, ¿por qué cambió? Hermano, porque hay que ser bíblicos. Porque hay que ser bíblicos, no podemos ser fanáticos. De un lado está el fanatismo, del otro en un extremo. En el otro extremo está la ignorancia, los fanáticos, los ignorantes, pero en medio están los bíblicos, los que queremos hacer lo que la Biblia dice. Ser bíblico, hermanos, requiere varias cosas. Vamos a orar y vamos a analizarlas. Padre, te ruego en esta hora que tu bendición sea sobre nosotros. Una vez más recuerdo a Giovanni, al hermano Efrén, la hermana Nico. Nosotros lo debemos de ver con compasión, con misericordia, y todos los jóvenes aquí lo deben de ver con temor y temblor. Lo deben de ver con temor y temblor, Padre Celestial. Te ruego pues que tengas misericordia, que ayude, Señor, que se encuentre cuál es el problema real y verdadero y haya una solución, una salida, una cura a nuestro hermano Giovanni. Padre, lo ponemos en tus manos. Él es tu hijo y el trato que tú tienes con él es el trato que tú tienes con él. Nosotros oramos en especial por nuestro hermano Efrén, nuestra hermana Nico, pidiéndote esto al estudiar tu palabra en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo tiene un precio, hermanos, y el domingo voy a predicar en la mañana acerca de ese precio que hay que pagar. Todo tiene un precio. Bueno, dice el versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Qué dice? Para entender las palabras de la ley. Ser bíblico, hermanos, quiere decir entender la palabra de Dios. Muchos hermanos pueden decir, es que ahí dice la Biblia. Sí, hermano, ahí dice la Biblia. Pero ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. Ni el estudio bíblico pretende darle a usted los fundamentos de la interpretación de la Biblia. Pero me parece que es muy importante señalar dos fundamentos de toda interpretación. Uno, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita otros libros para ser interpretada. No los necesita. Alguien puede usar el Strong, el Vine, puede usar la concordancia, pero en realidad la Biblia se interpreta a sí misma, es su propio intérprete. Esa es una verdad fundamental. Si quieres entender un pasaje como este, tienes que usar los otros pasajes de la Biblia para entender la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Si la Biblia requiriera de otros libros para su interpretación, entonces esos libros también tendrían que ser inspirados por el Espíritu Santo. Y no hay más libros inspirados que los que forman la Biblia. Segundo principio básico de la interpretación de la Biblia se debe de entender en su forma literal y ordinaria. Todo lo que nosotros leemos en la Biblia lo debemos de entender de su manera, así lo que está diciendo. Y su forma ordinaria, de tal manera, hermanos, que no puede uno caer en el error de querer tomar toda la Biblia simbólica, toda la Biblia tomarla como una metáfora, como una figura. No, uno debe de tomar la Biblia en su sentido natural, cotidiano, lo que quiere decir. Pero déjeme decirle esto, cuando usted lee en la Biblia que Isaac era la sangre de Abraham, entender ese pasaje, que Isaac era la sangre de Abraham en su sentido ordinario, quiere decir que Isaac recibió una transfusión sanguínea de Abraham. No, claro que no. Quiere decir que en un momento dado Abraham se sacó sangre, la vertió en una copa y que se la tomó Isaac. ¿No quiere decir eso? ¿Qué quiere decir, hermano Edgar?
¿Qué quiere decir? Que Isaac es la sangre de Abraham. Hermano Isaac, ¿qué quiere decir que Isaac era la sangre de Abraham? Que era su hijo. Y en el peor de los casos, su pariente. En la generalidad más abundante. Es decir, estamos entendiendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia no tiene un lenguaje técnico, ni tiene un lenguaje especializado, ni tiene un lenguaje matemático, tiene un lenguaje ordinario, como la gente habla. Me tienes hasta el copete, dirá alguien. Y entonces alguien dirá, eso quiere decir que la persona la está cargando y la lleva en la cabeza. No, quiere decir que ya lo hartó. Hay expresiones en la Biblia que deben de ser tomadas en ese sentido. Por eso cuando decimos ser bíblico es entender la palabra de Dios. Cuando yo estoy enseñando algo, hermano, que requiere una interpretación, entonces me dicen los hermanos, es que la Biblia dice marido de una sola mujer. Sí, sí. Como yo puedo poner, se solicita hombre casado que tenga tal y tal y tal cosa. Pero si llega un hombre que cumple con todo lo demás y no está casado, yo lo voy a aceptar. O sea, es un requisito, pero no absoluto. Es decir, eso quiere decir, lo estamos entendiendo en su sentido ordinario. No podemos tomar la Biblia sin entenderla, porque si no la entendemos, vamos a estar como los adventistas del séptimo día, que pueden cantar muy bonito, pero que creen que hay que guardar el sábado, que creen que hay que guardar la ley. Bastaría leer el libro de Gálatas para saber que la ley ya la guardó Cristo por nosotros y que no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo, que es una ley superior a la ley de Moisés. Mientras que Moisés permitió dar carta de divorcio, la ley de Cristo dice que el que se casa con la repudiada adultera. Y el que mira a una mujer en su corazón para codiciarla ya adulteró. La ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. ¿Va conmigo? Ser bíblico es entender la Biblia y no andar inventando cosas como que hay que guardar el sábado, como que es pecado comer carne, como que si se quiere servir al Señor no hay que casarse. Todo eso, ¿de dónde salió? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le ocurrió? Como aquellas mujeres que piensan que traer una falda larga es ser una mujer santa. Pues será ser una mujer casta, será una mujer que tiene gustos de traer una falda larga, que no tiene nada de malo, no lo estoy criticando, quiero que se entienda que no lo estoy criticando, pero eso no es santidad. ¿De qué nos sirve una mujer con una falda larga, pero que trae una diadema de $20,000 en la cabeza? La Biblia dice, no peinados ostentosos, ni alhajas de oro costosos, sino el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Sí, la Biblia prohíbe traer joyas costosas, hermanos. ¿Va conmigo? Amén. Eso es ser más impuro y sucio que traer una falda pues ahí que medio tapa las rodillas. Y eso, hermano, insisto, hay que ser bíblicos. Hay que ser bíblicos. Eso no es santidad. La santidad es lo que la Biblia dice que es santidad. Santidad es honestidad. Santidad es hacer las cosas bien. Santidad es obediencia y sujetarse a las cosas. Eso enseña la Biblia. Todo lo demás, alguien lo inventó, alguien se le ocurrió o alguien imaginó y dijo, eso ha de ser sensato. Entender la palabra de Dios quiere decir comprender que lo que estaban leyendo no era una metáfora. Porque alguien pudiera haber dicho, puerta, alguien podía haber dicho, no puerta, sino que alguien, para los sugieres, pero alguien podía haber dicho ahí de los que estaban con Esdras, oye Esdras, ¿no será una metáfora de que nosotros debemos de ser humildes? No, este pasaje dice que Moisés mandó realmente, literalmente, construir unas cabañas, unas tiendas, unas construcciones de ramas y taparlas y vivir allí. Y alguien pudo haber dicho, pues a mí me suena que eso es metafórico. No es en ningún, a ver, léelo. ¿Dónde dice allí? Que eso es una figura, una metáfora, una idea, una sugerencia. Eso es un mandamiento de Dios para los que estaban bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Va conmigo? Pero para ellos que en ese momento estaban bajo la ley, comprendieron que no era una metáfora.
Estoy explicando lo que quiere decir entender. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levistas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, la palabra de Dios. Entender entonces es comprender. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Pero también la palabra es muy interesante porque quiere decir inteligente. Inteligente. Miren, muchas veces, hermanos, yo les he dicho en la iglesia, hermano, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿De qué está hablando ese versículo? Y salen, que la salvación, es que no está hablando de la salvación. No, pero la salvación es real. Sí, la salvación es real, pero ese pasaje no está hablando de la salvación. Ese pasaje no está hablando de la justicia de Dios. Ese pasaje no está hablando de esas cosas que usted está diciendo. Y aunque lo que está diciendo es verdad, no está en el pasaje. Por eso se está equivocando. Cuando se está predicando de la familia, hermano, alguien dirá, es que ahí no dice familia. Son principios de la Biblia que se aplican a la familia, que originalmente no tuvieron el propósito de aplicarse a la familia, sino el propósito de aplicarse a algo específico y a todo lo demás. ¿Va conmigo? Los principios de la palabra de Dios sirven en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo estudiantil, en lo eclesiástico y en todas las áreas, porque son verdades de Dios que se aplican a todo. ¿Va conmigo? Es decir, la inteligencia, para usar la inteligencia pura, básica y elemental, para leer la palabra de Dios. Se necesita la más elemental y sencilla inteligencia. La mente toda complicada y retorcida le va a empezar a buscar y no, déjese de esas cosas. Hay que entender la palabra de Dios para ser bíblico. Porque si no la entiende, entonces de pronto alguien diría, yo recuerdo a alguien que enseñaba y decía, los miembros de la iglesia que se van mal, la iglesia debería de tener el derecho de matarlos, porque Pablo los mataba a los que se iban de la iglesia. ¿Qué? ¿Dónde dice eso? Dice que los entregaba a Satanás. ¿Entregar a Satanás a alguien es matarlo? ¿Qué es entregar a Satanás a alguien? ¿Qué es entregar a Satanás a alguien? ¿Que se case? Es expulsarlo de la iglesia, hermano. Miembro expulsado de la iglesia ha sido entregado a Satanás. Es decir, Satanás de él va a hacer lo que sea. Lo va a hundir en lo más profundo del alcohol, lo va a hundir en lo más profundo de las drogas, lo va a hundir en lo más profundo de la prostitución, lo va a hundir en lo más profundo de la desesperación, o todo junto. Y eso le sucede a los que se alejan de la iglesia. Eso es lo que le sucede a los que se alejan de la iglesia. Quedan en las garras de Satanás. Ahora dirá alguien, ¿y cuando se muera dónde se va a ir? Al cielo. Si es salvo, se va a ir al cielo. Ahora dirá alguien, se alejó de la iglesia y no le sucedió nada, le ha ido re bien, no es salvo. No es salvo. Claro que no es salvo. ¿Va conmigo? El error entonces viene en no entender la palabra de Dios, creer que Pablo mataba a los cristianos que se iban de la iglesia, porque dice la Biblia que los entregaba a Satanás. Eso es no entender lo que está diciendo. Ahora, para eso hay pastores y maestros. El problema es cuando el pastor está enseñando y acerca de la música, estoy pensando en la música, no hay nadie más, porque me gusta que los hermanos participen, porque eso sirve para aclarar cualquier duda. Pero que digan, lo que usted está enseñando está mal. Ok, hermano, pase y enseñe usted. No, porque yo no estoy preparado. Entonces, ¿de qué estás hablando, hermano? ¿De qué estás hablando? Te estás diciendo que no. Bueno, escucha, desarrolla tu tesis, tu teoría bíblica, con tu verdad, la verdad de la Biblia, y ya que lo tengas listo, entonces si ya vienes y me dices, pastor, usted el otro día enseñó esto, pero yo encontré esto. Ahí está. ¿Sabe qué, hermano? Tiene usted razón. O ¿sabes qué, hermano? No estás entendiendo bien la Biblia. Hay que usar la inteligencia, hay que prestar atención, porque la palabra entender es prestar atención. Pusieron atención en la escritura, no nada más así la leyeron, no, la iban entendiendo, es decir, la comprendieron, usaron la inteligencia para comprenderla, pero prestaron atención y se dieron cuenta que lo que estaba diciendo la Biblia no era una sugerencia, no era una opción, era una orden.
vive en tabernáculos. ¿Se dio cuenta? Eso quiere decir entender, prestar atención. Preste atención, hermano, escuche. Yo le decía a alguien que no quería venir a la iglesia y me dijeron: pastor, este hijo no quiere venir a la iglesia. Y de hecho era una mujer. Bueno, a ver, ¿por qué no quieres venir? No me interesa. Ok, te voy a decir algo. De todas maneras, tus padres te van a traer a la iglesia. ¿Tú estás dispuesto a obedecerla? Sí, yo a obedecerle, sí, yo estoy dispuesto a obedecer. Yo no quiero ser de esas hijas que arruinan la vida de sus padres porque no van a la misma iglesia y no son capaces de obedecer, son rebeldes. Yo no soy así. Muy bien, mira, entonces ya que vienes a la iglesia, ¿por qué no te pones a tomar notas de todo lo que se predica y refutas lo que estoy diciendo? O sea, si yo digo Dios existe, tú lo refutas, te pones a buscar y dices: ahorita lo que está diciendo, y tomas notas a ver de lo que estoy diciendo, porque ya que estás aquí, pues pon atención y sal bendecido. Y yo te pregunto algo, tú rápido me respondes porque estás poniendo atención. O como en la escuela dominical, ¿no? A ver, hermano, esto. ¿Qué? Pues pon atención. ¿Quieres entender la Biblia? ¿Quieres ser bíblico? Hay que entender la palabra de Dios, lo cual implica prestar atención. Entender la escritura jamás era una figura, ni era una metáfora, ni era una sugerencia. Vivir así era un mandamiento. Y nadie lo había entendido como debía de ser, o nadie lo quiso hacer, porque pues ya alguien no lo hizo y el otro siguió y ya nadie lo hizo. Ejemplo de esto, hermanos, es la idolatría. La idolatría. Dicen los idólatras: es como si yo trajera una foto de esta persona en mi cartera. ¿Usted no trae fotos de sus hijos en su cartera? Sí. Pues es lo mismo. No es lo mismo. Porque si usted lee Éxodo 20, claramente dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los adorarás, no te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los idólatras. Más allá de todas las explicaciones lindas que tú puedas dar, de que es como traer una foto, de que es un bonito recuerdo, de que es algo que te trae a la mente a Dios, no, la idolatría es pecado. Por eso en este templo no hay ninguna imagen de nadie, nada. Las banderas no es idolatría, no somos testigos de Jehová, no estamos adorando la bandera. La bandera representa a la nación, toda la nación. 120 millones mexicanos, su territorio, sus bienes, sus casas, ahí está, eso representa todo el país. No es el país, es una representación, se llama símbolo. Tenemos 3 símbolos patrios: el himno nacional, la bandera y el escudo. Al que un presidente se le ocurrió mochar y que nadie se atrevió a decirle: señor presidente, está usted mochando un símbolo patrio, señor presidente. Ese ya no es, ese será su asunto, pero es un águila completa para un nopal comiéndose una serpiente. ¿Dónde está el nopal, señor presidente? Nadie se atrevió, porque pues así como que en el país el presidente es intocable, aunque le sigan saliendo casas, ¿no? La idolatría es pecado, y no importa todas las explicaciones y justificantes que los idólatras puedan tener, como: pues yo voy, pero yo no adoro imágenes. Si usted se mete donde hay imágenes, donde se adoran imágenes, pues usted es el que está mal. Porque el cristiano ya no tiene nada que hacer ahí. Yo sé de cristianos que andan bien mal y bien alejados del Señor, pero no se meten a un templo católico, hermanos. Y sé de creyentes que allá escondidas, cuando se van a otros estados del país, sí se meten a templos católicos. Pues total, nadie los ve, nadie sabe nada de eso. Y fíjese, yo lo sé. Y yo lo sé. Y yo lo sé. Y creen que nadie lo sabe. Pero es pecado, hermano. No hay explicación para ello. Hay que entender la palabra de Dios. ¿Quieres ser bíblico? Sí, entiende la palabra de Dios. Los adventistas dicen que son bíblicos. La luz del mundo dice que son bíblicos. Los apostólicos dicen que son ser bíblicos y dicen que el bautismo es lo que salva. Yo le decía a un apostólico: oiga, mi abuelo 3 días antes de morir aceptó a Cristo como Salvador personal, creyó en Él como Salvador, pero había tenido un coma diabético y estaba en una camilla, estaba en una cama de hospital, canalizado, con oxígeno, con todo lo que una persona en esas condiciones está, con monitor.
y se murió y no se pudo bautizar. Según usted, ¿a dónde se fue? Pues al infierno si no se bautizó, aunque no se haya podido bautizar. Pues no, ¿para qué no se bautiza? ¿Y qué quería? ¿Desconectarlo de todo y matarlo? La Biblia dice no matarás. ¿Lo matamos para que se bautice? ¿Lo metemos en agua y lo matamos? Eso por lógica, simple lógica, no puede ser. Y además la Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesucristo, no en el bautismo. El Señor Jesucristo no bautizó a nadie y Él es el Salvador del mundo. Y Pablo dijo, a mí me mandó el Señor a predicar el Evangelio para que la gente sea salva, y yo creo que nada más he bautizado como unos 4 o 5. Si más bauticé ni me acuerdo, pero yo no vine a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Ven? Hay que entender la Biblia, hay que entender la palabra de Dios. Número 2. No vamos a terminar el estudio y agarramos la próxima semana si es necesario, hermano. ¿O nos quedamos hasta las 10? Versículo 14, no es prueba, es broma pues. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y eso fue lo que hallaron. Como ellos tenían este deseo de entender la palabra de Dios, de comprenderla inteligentemente, prestando atención y discerniendo lo que decía la palabra del Señor, pues entonces hallaron escrito esto. Ser bíblico es extraer lo que dice la palabra de Dios. Extraer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las sectas y el cristianismo? Entre las religiones y el cristianismo es esta. Un testigo de Jehová dice, mire, yo creo esto. Vamos a ver en dónde la Biblia justifica lo que yo creo. Las religiones dicen, este es el dogma de nuestra religión. Vamos a ver de dónde, a ver, mira, ese versículo le queda. Sí, ponle ese a lo que acabas de decir. El cristianismo, hermanos, va a la Biblia para decir qué es lo que debo de creer. ¿Qué es lo que debo de creer? Y lo encuentra en la Biblia. Son dos maneras muy diferentes de acercarse a la palabra de Dios. Una es para usar la Biblia como un pretexto. Hermano, los borrachos encuentran en la Biblia justificante para la borrachera y dicen, Cristo convirtió el agua en vino. Sí, pero es que usted no entiende el pasaje. Las bodas judías, el contexto, el fermento, la santidad, la separación y tantas verdades que hay en la Biblia. El Señor convirtió en jugo de uva el agua. No, para mí el vino es vino. Pues sí, para usted el vino es vino, pero para la Biblia el vino no es vino. Hay dos tipos de vino. No, ¿dónde dice? Aquí dice, mire, que el vino nuevo es echado en odres nuevos y el vino viejo es echado en odres viejos. Porque si echa el vino nuevo en odres viejos, el odre se revienta. Es decir, que el vino nuevo no tiene alcohol, no tiene fermento. Si se echa el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo ya dio de sí. El odre está hecho de piel de algún animal o está del estómago de algún animal. Y el odre viejo ya dio de sí, ya no tiene más que dar. Si le echa el vino y el vino se empieza a fermentar y produce gases de descomposición, el odre ya no tiene para dónde dar y se revienta. Si alguien entiende lo que quiere decir el proceso de fermentación del vino. Pero si no lo entiende, va a salir con su ignorancia y va a decir, no, el vino es vino. Todo el vino tiene alcohol. No es cierto, el de la Biblia hay vino. ¿Y por qué no le dice jugo de uva? Porque no tenía la intención de ser jugo de uva. Además, usted no le va a decir a la Biblia cómo debe de decir. Porque usted le dice a su familia, es que así se apachurra la pasta de dientes, es que así se barre, es que así se limpia una ventana. Y usted cree que usted es Dios porque así tiene que ser, pero déjeme decirle que hay muchas maneras de lavar una ventana, de sacarle la pasta de dientes a un dentrífico y que hay a un envase, y que hay muchas maneras también de barrer, y todas bien. Pero cuando la Biblia dice que hay una sola manera de hacer las cosas, hay una sola manera de hacer las cosas. Ser bíblico es extraer lo que dice la palabra de Dios. Tomarlo de la Biblia, hermano. Uno de los graves errores de todo predicador es hacer su bosquejo y luego decir, qué bosquejazo traigo. Vamos a ver este punto 1, ¿dónde lo justifico? Con este pasaje, sí, con este. Al fin se los leo rápido a los hermanos y ni cuenta se van a dar.
¿Se dio cuenta? Eso no es ser bíblico, eso es inventar cosas. Por eso quien inventó este asunto, por ejemplo, de que el fútbol es pecado, creo que es pecado, hermano, jugar fútbol en vez de ir a la iglesia. Y en vez de andarse tomando fotos con los jugadores que deberían de estar en la iglesia, deberían decirle: ¿por qué juegas los domingos fútbol y no te vas a la iglesia el domingo? Porque me acaban de enseñar un jugador del América que fue a una iglesia y todos se querían tomar la foto con él. Yo le hubiera exhortado, le hubiera dicho: ¿tú vives del profesionalismo del fútbol? ¿Y cuándo vas a la iglesia? ¿Cuando se puede? ¿Qué haces aquí? Buscando al Señor y dándole migajas al Señor. A última hora no le digo nada, a última hora sí le digo. No sé. A mí me da coraje, a mí me da coraje. A mí no me da gusto y no me alegra, y a mí me da coraje. Porque eso es lo que está mal. No es pecado jugar fútbol. Es pecado no ir a la iglesia por estar jugando fútbol, hermanos. Es que es mi trabajo. Lo mismo. Es pecado estar trabajando en lugar de estar en la iglesia. Es igual, del mismo pecado, lo que quiera. ¿Va conmigo? Y si los cristianos, en vez de tomarse la foto con el hermano, todos le hicieran el feo y todos dijeran: estás mal, a lo mejor él ya no se vuelve a parar en la iglesia, o reconvenido por los hermanos dice: ¿qué estoy haciendo? Volveré al Señor. Claro, si fuera incrédulo, bueno, pues es incrédulo, ni modo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres con él? Si Hugo Sánchez fuera salvo, pues una cosa es, pero si no lo es, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Extraer lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que debe de hacer el predicador, no andar justificando tomar la palabra de Dios, en verdad lo que la Biblia dice, qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, por qué se debe de hacer. Déjeme darle un ejemplo de esto: el bautismo. Mucha gente cree que cuando lo mojaron de niño, lo bautizaron, pero no, lo mojaron de niño y última hora hasta lo enfermaron por andarle mojando la cabecita al niño, oiga, y con agua fría. Claro que si era hijo de narco, bueno, pues a lo mejor le tiraron el agua de la pila, pero eso no tiene nada que ver con el bautismo bíblico. El bautismo católico, hermanos, es para quitar el pecado original. ¿Cuál pecado original? ¿De qué están hablando? Y luego quitarlo echándole agua a alguien. Le están atribuyendo un poder, una potestad que solamente Cristo tiene. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar pecados, no el agua. El agua no limpia nada, hermano. Imagínense que el agua limpiara, en la mañana se mete uno a bañar, en la noche y dice: ya, limpié mis pecados. Como la hermana, ¿no?, que se bautizó, entró y salió y dejó negra el agua y dijo: todos esos pecados dejé allí. No, hermana, bueno, no digo nada. Si hubiera bañado antes de venir a bautizarse, hermana, ¿verdad? Porque ahí no quedaron pecados, ahí quedó mugre. Hermano, el bautismo, la regla fundamental, la demanda fundamental para bautizarse es que la persona sea salva. Claramente le dijo el eunuco a Esteban o a Felipe: ¿qué debo hacer para ser bautizado? Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y bien pues. Bien pues, ese es el único requisito. No necesitas enderezar tu vida, no necesitas casarte por el civil, no necesitas dejar no necesitas dejar el trabajo que tienes, no necesitas nada de eso, porque el único requisito es ser salvo. Ahora yo le digo, un niño recién nacido, 1 mes, 2 meses, 1 año la criatura, ¿puede ser salvo? Porque ni siquiera puede entender que es pecador. Por eso Lutero siguió la tradición. Es que todos bautizan, los únicos locos son los anabaptistas. Los únicos locos son los bautistas que andan bautizando a la gente de adulto. Es que no se puede bautizar de otra manera. Si el requisito fundamental para bautizarse es ser salvo, no se puede bautizar a un niño de 4, de 3 años. O sea, a mí cuando me traen niños de 7, 8, hablo con ellos y le digo: ¿por qué te quieres bautizar? Es que todos se van a bautizar. No, pues no te voy a bautizar, ¿verdad? No por eso.
Pero si viene un niño y me dice, porque soy pecador, pero yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, y cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo. ¿Y por qué quieres bautizarse? Por obediencia a Cristo. Quiero seguirlo, pues lo bautizo. Así tenga 8 años. Ahora, si sus padres dicen, no, mijo, espérate, yo no voy a pasar por encima de la autoridad de los padres. Si los padres no lo autorizan, no lo autorizan. Incluso, aquellos jóvenes que han venido sin su familia, yo les he dicho, ¿tu padre está de acuerdo? ¿Tu madre está de acuerdo? Sí, ellos me dijeron, hazle como quieras. Pues para mí ese es un sí, al agua. Pero si sus padres no están de acuerdo, no te bautizo. Yo no voy a ir en contra de la autoridad de los padres. Yo en el mejor de los casos, hermanos, o el caso más extremo, como quiera que sea, sería decirles, hermanos, esta es mi postura, pero los padres lo han permitido. Yo le voy a decir algo. ¿Quién no está bautizado? No hay certeza ni seguridad de salvación. Yo y ustedes, yo como pastor y ustedes como iglesia, la prueba de que alguien es salvo, bíblicamente, o sea que es la entrada a la membresía de la iglesia, es el bautismo. Si no está bautizado, uno no tiene certeza de que sea salvo. No puede uno decir, yo no puedo aceptar un noviazgo de alguien que no está bautizado o no está bautizado. ¿Va conmigo? Ahora, dirán, pero si el padre lo deja, ¿qué quiere? ¿Que yo vaya por encima de la autoridad de los padres? Si los padres lo dejan, yo ya en algún momento diré, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo estoy diciendo ahorita en este instante desde el púlpito. Si no está bautizado, bautizada, no es nada. No hay certeza y no lo digo, hermanos, porque nadie debe de bautizarse sino voluntariamente. No debe de bautizarse nadie porque se siente presionado. ¿Te sientes presionado por tus padres? Sí, entonces yo no te bautizo. Hermanos, ustedes no pueden obligar a sus hijos a bautizarse. Es decisión libre. Nadie puede obligar a otra persona a ser salva. Todo esto, hermanos, porque el bautismo es ejemplo de que hay que extraer lo que dice la palabra de Dios, así como entender lo que dice la palabra de Dios. Número 3, versículo 15. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Es decir, esas cabañas, esas tiendas, no estaban nada más con ramas y llenas de huecos, no, le pusieron palmeras, algo bien hecho para vivir allí y protegerse del clima, del medio ambiente. Si llovía no se iban a mojar. Si alguien sabe hacer un techo de palma, no se mete el agua. Si no lo sabe hacer, pues hay goteras por todos lados. Allá en Los Cabos hay un hermano que a eso se dedica y no cae gota dentro de la casa, hermanos. Corta las palmeras, cobra por cortar las palmeras, guarda la hoja de la palma y luego las vende para hacer tejabanes, techos, y hay gente que así tenía su casa. Así que imagínense cuando pegó el huracán, ¿cómo les fue? Pero lo que quiero decir aquí, hermanos, es que exigieron lo que dice la palabra de Dios. Una vez que, mire, ser bíblico es 1, entender la palabra de Dios, ya lo entendió. 2, extraer la palabra de Dios, o sea, cómo se debe de hacer, qué se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, por qué se debe de hacer. Y ahora Esdras y los príncipes que están con él dicen, ahora les vamos a exigir que se haga lo que dice la palabra de Dios. Eso es ser bíblico. Las iglesias donde le dicen, usted viva como quiera, usted venga vestido como quiera, venga a la iglesia, no hay problema. Y ahí llegan las chamacas, ¿verdad?, que se sientan y enseñan toda la ropa interior. Pues eso también está mal. Hay que venir vestidas con modestia, con castidad, con pudor, con respeto. Así se debe de venir a la iglesia. Es decir, el cuerpo de la mujer no tiene nada de malo, pero exponerlo, eso sí está mal. Hay que venir a la iglesia sabiendo que en la iglesia se va a exigir que se haga lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que a mucha gente le cuesta trabajo discernir. Piensan que van a llegar a la iglesia y le van a decir, bien que anda, qué bien que anda. No, usted está bien, y muchas iglesias dicen eso. Iglesias, no sé,
donde nos tienen a nosotros los cristianos como bautistas exagerados y locos y fanáticos, porque ¿cómo que no dejan a los muchachos andar de novios? Es que no ven los resultados, es que no ven lo que dice la Biblia. Exigieron a los suyos, como el padre de familia debe de exigirle a su familia, decir: aquí se va a hacer lo que la Biblia dice. Decían los padres de familia. Claro, imagínense los hijos que tenían. No, yo a mis hijos los dejo que hagan lo que quieran, o sea, ellos que decidan. Yo no les voy a inculcar ninguna religión. Pues déjeme decirle algo, para eso estamos los padres, para educarlos e inculcarles las cosas. Y cuando tenemos la verdad, hermanos, mal haríamos en no inculcarles la verdad y enseñarles la verdad. Para eso estamos los padres, no estamos para decirle a los hijos: pues ay, como tú veas, hijo, si quieres ir a la iglesia, si no, pues ay, quédate, tú ves. Ah, si tú quieres estudiar y no puedes venir a la iglesia, pues tú sabes, ya tienes edad. ¿Ya tienes edad? ¿Cuál? ¿Qué tiene que ver la edad con la autoridad, con que se haga lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué tiene que ver? Nada. Hay que exigir lo que dice la palabra de Dios en los siguientes términos. 1. Asimismo uno se debe de exigir hacer lo que hemos extraído y entendido de la palabra de Dios. Nos tenemos que exigir hacerlo. Tenemos que exigir a los nuestros. Tenemos que enseñar, educar y guiar a la familia de tal manera que los hijos obedezcan y no quieran salir corriendo del hogar a la primera de cambios, a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Exigir no solamente a uno mismo, a sí mismo, exigir a los suyos, también exigir a los cercanos, a los hermanos de la iglesia. Oye, joven, apague ese celular, hermano, porque se dijo desde el púlpito. ¿A usted qué le importa? Sí me importa, esta es mi iglesia. Sí me importa. Y no me truenes la boca ni me altes los hombros. Y si tu papá no tiene para ponerte, yo te voy a poner. ¿Cómo la ves? Oye. Hermano, aún dentro del catolicismo llegan y le quitan los celulares a la gente y a ver qué se les ponga. Es decir, es que sí nos importa. Hay que exigir lo que dice la palabra de Dios a uno mismo, a los suyos, a los cercanos, los de la iglesia, a los lejanos, a los hermanos de otras iglesias. O sea, yo no le digo: vaya y predícale a la iglesia allá. No, pero si el hermano llega y dice: hermano, le vendo un boleto para una rifa, estamos rifando a un joven en la iglesia. Hermano, ¿rifas? No, mi hermano, es pecado, está mal. Debemos de confiar en Dios y pedirle a Dios, no a las rifas, no a la suerte. ¿Se acuerdan? No hace mucho se predicaba acerca de la suerte. No, las cosas no se dejan a la suerte, se le dejan a Dios. ¿Amén? ¿Cómo dice el pastor Juan Manuel? ¿Amén o no amén? A los lejanos también me refiero, a los hermanos. O sea, que me encuentro al hermano en la calle y el hermano se anda fumando un cigarro. Pues allá usted sabrá, hermano, si fuma o no fuma. No, hermano, ¿qué está haciendo? Es que mi pastor me dijo. Mire, yo no sé qué le haya dicho su pastor, ni quiero hablar de su pastor. Yo lo que la Biblia dice. No, que no le hagas caso a tu papá. Caray, pues ¿cómo que no le hagas caso a tu papá si es tu padre? No, pues es que mi papá ni vive con nosotros, vive con otra familia, ni nos da nada. Bueno, sí, ¿no? Es que en ese sentido, ese señor que ni vive contigo, ni te cría, ni te educa, ni te provee, ni te da un centavo, es que ese señor pues nada más te dio la vida, pero pues realmente no es tu padre, bíblicamente no es tu padre, ¿no? Y no tienes por qué obedecerle. Pero si el padre le provee, le cuida, está bajo su cuidado, vive bajo su techo y le dice no le hagas caso, esa gente, hermanos, está con el diablo, es demoníaco eso. ¿Va conmigo? Exigieron lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el diaconado. No, en mi iglesia el diácono lo escoge el pastor. Pues hermano, yo no creo que esté bien eso. Yo no creo que eso esté bien. Eso no está bien. Mañana voy a llevar mi clase del diaconado a un hermano y le voy a decir: ahí está. A ver, ¿qué opinas, hermano? Porque es mi manera de decirte, hay que hacer las cosas como la Biblia dice.
Ya si no hacen caso, eso ya no es mi culpa, pero yo les dije, ¿no? ¿No? Nehemías y Esdras exigieron y dijeron: aquí se va a hacer porque se va a hacer, porque hay autoridad para que esto se haga. El que no lo quiere hacer, sálgase de Jerusalén. A ver, hijo, tú no vas a vivir como la Biblia dice. Agarra tus chivas, mijito, y vámonos de aquí. Vámonos. Y te va a ir bien mal, ¿eh? Y acuérdate que cuando estés deseando tragarte la comida de los cerdos, acuérdate que aquí hay un padre que te va a recibir en esta casa. Ahorita me agarras tus cosas y te me vas, y tú no vas a hacer lo que aquí se dice que se debe hacer. Es difícil, es durísimo eso, hermanos, pero es bíblico. Es bíblico. Uno puede buscarle, uno puede. Si el hijo ya no obedece, ya no tiene derecho a vivir, a comer y a estar debajo del techo donde el padre está. Pues ¿qué estamos pintados? ¿O qué? Y a lo mejor no lo entiende en este momento el hijo, pero como el hijo pródigo, si es salvo, va a entender y va a decir: en la casa de mi padre muchos siervos hay que están mejor que yo. Voy a ir, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus siervos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo entendió. Y antes de que él dijera: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre lo cayó y le dijo: váyanlo, cámbienlo, mi hijo estaba muerto, ya renacido, estaba perdido y fue hallado. ¿Va conmigo? El hermano Efrén está en esas. Y eso les va a pasar a ustedes, jóvenes, si hacen lo mismo. Entiéndanlo. 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 Van a terminar con el cerebro perdido en el seguro social. La palabra de Dios se cumple, les va mal, les va mal, les va mal. Por eso se exige lo que dice la palabra de Dios. Por eso se les exige: haz las cosas bien. Haz las cosas bien, se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Si las haces mal, vámonos de aquí, vámonos. Abre la puerta, órale, vámonos. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde llevas esos tenis? Son míos. No es cierto, dámelos, yo te los compré. Échame mis tenis. Órale, descalzo. Pruebe lo que es la vida. Hay que ser bíblicos. Es duro y es difícil, pero hay que exigirlo. No les va a ir bien. A los cristianos no les va a ir bien si se salen de su casa mal, si se salen de su iglesia mal. Van a terminar como el hijo pródigo. Y sépanlo, las puertas van a estar abiertas para ustedes como se han abierto para todos. Pastor, usted recibiría, si se arrepiente, como el hijo pródigo, las puertas están abiertas. Si va a llegar así como que a mí no me digan nada y cállense, las puertas están cerradas para gente así. Exigieron, eso es ser bíblico. Yo deseo y anhelo, hermano, ser bíblico. Quiero ser bíblico. ¡Ay, qué duro! Pues Dios es un Dios severo, hermano. Dios es un Dios severo. Además, uno no anda buscando hacerle males a la gente, pero si quieren hacerse males, pues háganselos y sepan que si se arrepienten, los vamos a recibir. Y las puertas se van a abrir. Pero si no quieren obedecer y no quieren sujetarse y no quieren hacer lo que la Biblia dice, alguien tiene que exigir que se haga la palabra de Dios. El papá, la mamá, el papá, mamá y la mamá, papá. Es decir, quienes tienen esas dos funciones. Aquí se va a hacer lo que la Biblia dice. Claro, cuando el padre no provee, no es responsable, no cuida, no da, pues claro. Ahí es, hermano, donde el padre de familia debe de ser bien sabio, bien sabio. Yo sé que los hijos quieren trabajar y ganarse su dinerito, pero si se tiene un hijo rebelde y contumaz y usted lo deja trabajar, lo va a perder. Mejor uno le da y lo que puede y ahí lo aguanta lo más que lo pueda aguantar, y luego ya le dice: órale pues. Ser bíblico, número 4, versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ser bíblico es entender la palabra de Dios. Ser bíblico es extraer lo que dice la palabra de Dios. Ser bíblico es exigir lo que dice la palabra de Dios, es decir, que se haga a uno mismo, a la familia, a la iglesia, a los hermanos. Pero también ser bíblico es elaborar lo que dice la palabra de Dios. Pongo la palabra elaborar para que empiece con E, pero me refiero al hecho de hacer lo que la Biblia dice. Eso es ser bíblico. O sea, ya lo oyeron, lo entendieron,
se dieron cuenta de que era literal, no figurado, y todo lo que hacía falta era hacerlo. Pero dirá alguien, pues es que eso no tiene ningún problema. Déjeme decirle que ese es el principal y fundamental problema de ser bíblico. Desde el tiempo de Josué no lo habían hecho. 13 jueces y a ninguno dijo, vamos a hacer tabernáculos. Montón de reyes, hermanos. Todos los reyes pasaron, todos. Saúl, David, Salomón, Roboam, Jeroboam. Y de ahí todos los reyes, hasta los que fueron llevados al cautiverio. Y allá en el cautiverio, y regresaron del cautiverio, habían pasado siglos y nadie lo había hecho desde Josué. Y Esdras dijo, a mí no me importa quién no lo hizo y quién sí lo hizo, nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia. Es ser bíblico. Ser bíblico no nada más es predicar la palabra de Dios. Ser bíblico es hacer lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir ser perfectos. Quiere decir muchas veces que habrá problemas, como Moisés. Llegó Moisés a sacar al pueblo de Egipto y lo primero que pasó es que las cosas se pusieron peor. Lo acabamos de leer, ¿no? Recién lo acabamos de leer. Todo se le puso peor a Moisés. Lo querían hasta apedrear. Y si el padre de familia que va a poner la palabra de Dios y va a poner orden en su hogar cree que todos le van a sonreír, le van a decir, sí papito, lo que tú digas, no, le van a hacer caras, se van a enojar, se van a torcer. Pero hermano, se tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios, hay que elaborarlo. Y la idea de elaborar no está equivocada, porque efectivamente consiguieron las ramas de olivo, del árbol del olivo. ¿Se han visto a alguien un olivo? Es de donde se toma la aceituna. Rumbo a Tecate hay grandes terrenos, hectáreas de olivo. ¿Qué fruto da el olivo? La aceituna. ¿De dónde se saca? El aceite de aceituna, no, el aceite de olivo. Y es un árbol como que tiene un verde, pues verde olivo. Es un verde como mate, como seco, como blanquecino, grisáceo, ¿verdad? Bueno, lo hicieron, se pusieron a elaborar las tiendas, les pusieron sus hojas de palma, hojas frondosas, y se metieron a vivir allí. Y alguien dirá, ¿y eso de qué les servía? Espérenme, antes de decir de qué les servía, pues era obedecer la palabra de Dios. Mira, dicen los hijos, mira hermano, dicen los hijos, ¿y a mí de qué me sirve ir a la escuela? ¿De qué les sirve a los hijos ir a la escuela? ¿De qué les sirve a los hijos ir a la escuela? Pues de principio tienen que obedecer a sus padres, ¿verdad? A menos que a sus padres les digan, no, ya no vas a la escuela. ¿Sirve, hermanos, ir a la escuela? ¿Sirve o no sirve, hermanos, ir a la escuela? Díganme, ¿sirve o no sirve ir a la escuela, hermanos? Que no lo vean en su momento, porque están jóvenes y no lo pueden ver. O sea, están acá abajo detrás del púlpito, no lo pueden ver, pero un día van a crecer y van a decir, qué sabio mi padre, qué sabia mi madre, qué bárbaros. O sea, yo los respeto y los quiero tanto porque, wow. Pero no lo pueden ver. Aquellos que obedecieron y se metieron a los tabernáculos y estaban adentro del tabernáculo decían, ¿y por qué no estamos? Y los hijos, ¿no? La hija ahí, fresita, oye, ¿por qué no estamos en la casa? ¿Verdad? Es que hacemos aquí afuera en este cuchitril. O sea, yo no creo cómo Dios es capaz de pedirnos estas cosas, ¿no? ¿Sí, no? Oye, pues ¿qué pasó, no? Y quizás los padres diciéndole, tenemos que obedecer a Dios. Pero pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Mire, de principio, aprender a obedecer. Segundo, aprender humildad, hermanos. A ser capaces de vivir en la escasez. O sea, hijos entiendan, a veces no se les puede dar. Y los hijos tienen que aguantar y decir, está bien, es tiempo de escasez. Mira, hermano, hay tanto, pero no es la intención del estudio explicarle qué hacían metidos ahí. Pero tenían que hacerlo. Si la palabra de Dios nos dijera que todos los domingos a la 1 de la tarde debemos de ponernos de cabeza, tendríamos que hacerlo. Mira, hermano, hay gente que no le dijo nadie que lo haga y se viste de blanco y se amarra una pañoleta roja y se sube iba a decir se trepa, pero sí, se sube a la pirámide del sol y extiende los brazos para recibir energía cósmica. Nadie le dijo que lo hiciera y lo hacen.
Dios nos dijo a nosotros lo que tenemos que hacer y no lo quieren hacer los cristianos. O sea, ya Dios ya te dijo lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Ser bíblico es elaborar lo que dice la palabra de Dios, obedecer a lo que dice, obedecer a lo que pide, obedecer a lo que cambia en nuestra vida, obedecer a lo que implica. O sea, déjame ese trabajo, sí señor. Bautícese, sí señor. Lea la Biblia, sí señor. Deje de maldecir, sí señor. Así es la vida cristiana, una vida de obediencia. Quien no hace eso no es bíblico, no es bíblico. Por ejemplo, el día del Señor. El ejemplo aquí, el primer ejemplo fue la idolatría, el segundo el bautismo, el tercero el diaconado, mezclado con los hijos, el cuarto es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Ya no le busque. ¿Va a obedecer? Pues eso implica cambios, eso implica pérdidas, eso implica ganancias, eso implica cambiar la vida. Yo fui salvo a una edad donde los domingos era el peor día de la semana para mí, no me gustaba. Era aburrido, no había nada en la televisión, siempre era lo mismo. ¿Se acuerdan de siempre lo mismo? Bueno, quienes no se acuerdan es porque son un poco jóvenes. O sea, era feo el día. Y en el mejor de los casos era ir a visitar a la familia, ir a ver a las abuelitas y no hacer nada. Pero eso sí, era el día de ver el fútbol americano en la temporada de fútbol americano, y el superdomingo era el superdomingo, era así como que sagrado. Nos convertimos a Cristo y se acabó eso, hermano. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. ¿Obedeces o no obedeces? Con todo lo que esto implica. Yo no le estoy cargando nada, hermano, simplemente le estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Ser bíblicos es ir el domingo a la iglesia. ¿Qué opinaría usted de un pastor que no tiene servicios los domingos? ¿Qué opinaría usted de una iglesia cristiana que no tiene servicios los domingos? Y yo inmediatamente pensaría eso, no son cristianos. O sea, a mí me pueden decir lo que quieran, que por qué no se reúnen los domingos, que porque no pueden, que porque la gente no quiere. A mí no me importa si la gente quiere o no quiere. O sea, el domingo es el día del Señor. Sin fanatismo, sin exageración, sin nada. Bíblicamente, el domingo es el día del Señor. ¿Se acabó? Déjeme 2 minutos para esto y acabamos. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, claro, pues hay gozo. Nada más quiero señalar esto. Ser bíblico es enfrentar, hacer lo que nadie había hecho de la palabra de Dios. Es ser bíblico. Ir contra la tradición. Mi hermano, lo que estamos haciendo con los diáconos, no conozco una iglesia que lo haga. Conozco pocas iglesias, pero no conozco una que haga lo que nosotros vamos a hacer. Porque tienen la tradición metida hasta el tuétano respecto a los diáconos. Y yo no sé, tienen la Biblia. ¿Por qué no hacen lo que la Biblia dice? Por su tradición. Y entonces en defensa de la tradición atacan y dicen, mira aquellos lo que están haciendo. A veces uno se entera de cosas que no se quisiera enterar. Pero cuando yo aquí señalé y dije, bíblicamente no hay nada que impida que ustedes vayan al cine. Uy, hermano, yo era el liberal, pecador, que ya los iba a dejar hacer lo que fuera, que le di la espalda a la doctrina, un vil bicho. Porque hay quienes se espantan de decir, es que esto siempre se ha hecho así, pero no es bíblico. Y si tú crees que es bíblico, bueno, ven y enséñame para yo corregir y enderezar la nave si voy torcido, si el rumbo, pues claro. Nadie puede venir, nadie quiere venir, no hay nadie que pueda decir, son sus ideas, hermanos, son sus ideas. Y de otras cosas más. Enfrentar lo que va a pasar porque nadie lo había hecho. Ir contra la tradición, ir contra la ignorancia, ir contra la conformidad, ir contra el fanatismo, es lo que le sucedió a Lutero. Toda la tradición decía, la salvación es por obras. Toda la ignorancia
había desviado la mirada de Cristo. Todos estaban muy conformes con la religión que tenían. Claro, los dejaba hacer lo que quieran. El catolicismo deja hacer a la gente lo que quiera. El 98% de los presos en Tijuana son católicos, dijo el obispo. Qué orgullo. Qué orgullo. Y el otro 2% pues ya cambió ahí dentro de la prisión. Qué orgullo. Ir en contra del fanatismo, del error. Ser bíblicos, ese es el precio que se debe de pagar. Insisto, no, muchos dicen, ustedes se creen perfectos. Lejos, lejos, somos seres humanos pecadores, pero sí queremos hacer lo que la Biblia dice. Sí queremos hacer como la Biblia dice, sí queremos hacer lo que la Biblia dice. ¿Usted quiere ser bíblico, hermano? Si el pastor no es bíblico, usted sea bíblico. Sea bíblico. Sea bíblico. No es bíblico que el pastor escoja a los diáconos, ni los tumbe él. Hay pastores, hermanos, que le saben cosas a los diáconos y se las guardan. Y el día que los diáconos se les ocurre contradecirlos, la sacan y dicen, lo vomitan todo y dicen, ¡ahí está! Eso es política. Eso es política. No es Biblia. Hay que ser bíblicos. Amén. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos, quedamos despedidos. Padre bueno, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la paciencia de los hermanos. Y pues poniendo en tus manos, Señor, nuestras vidas, sin la intención de juzgar a nadie, pero sí con la intención de seguir los ejemplos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayuda a nuestros hermanos que están en gran necesidad en esta hora. Que se haga, Señor, tu voluntad y nosotros en verdad deseamos ser bíblicos, Señor. Mandar a nuestros jóvenes a estudiar a un seminario de otra iglesia. Mandar a nuestros jóvenes a estudiar la Biblia a otras iglesias, eso no es bíblico. Eso es una tradición de hombres. Pero prepararse para servir al Señor en su iglesia, eso es bíblico. Te rogamos nos ayudes para hacer lo que la Biblia dice. Y el día que no lo estemos haciendo, envíe, Señor, a uno de tus siervos y nos corrija y nos exhorte. Y que ese día tengamos la humildad para aceptar y decir, estoy equivocado, hermanos, he errado, y vamos a hacer las cosas como la Biblia dice. Que no por pena se dejen de edificar los tabernáculos, sino en obediencia hacer lo que tu palabra dice. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Salúdense unos a otros.